La naturaleza es equilibrio. Nuestro planeta se rige por unas normas que hacen posible la vida en la Tierra. Unas normas presentes en cualquier ecosistema, por pequeño que sea. Cada individuo colabora en este delicado equilibrio, en ocasiones con su propia vida o su muerte. En el envés de una hoja o en el pétalo de una flor, puede estar sucediendo una batalla no menos importante que las que podemos apreciar con nuestros propios ojos. Y esta en concreto está ocurriendo en el interior de un invernadero. Aquí las cosas funcionan tal y como se dan en la naturaleza, y son los propios insectos quienes controlan el buen estado de las cosechas. En el cultivo bajo plástico de Almería se está imponiendo esta nueva forma de agricultura, que vuelve a confiar en la propia naturaleza, huyendo de los químicos y dejando que los animales hagan lo que siempre han hecho. Pero no siempre fue así. Una mancha blanca de 200 kilómetros cuadrados de superficie se extiende en el sur de España. Es la mayor concentración de invernaderos en todo el mundo, conocida como el Mar de Plástico. La única construcción hecha por el hombre, junto a la muralla china, que se ve a simple vista desde el espacio. Bajo esta superficie plastificada, se cultivan millones de toneladas de fruta y verdura, que serán exportadas a toda Europa, Asia, Oriente Medio y Norteamérica. Se trata de una de las mayores producciones agrícolas del mundo. Almería. Los invernaderos de Almería comenzaron a proliferar de manera exagerada a partir de los años 70. Pero este tremendo desarrollo escondía una cara oculta. Los agricultores no eran capaces de abastecer tanta cantidad de demanda, con lo cual comenzaron a recurrir a una serie de métodos que permitían acelerar el proceso. Hormonas de crecimiento, pesticidas y todo tipo de químicos acompañaron a nuestros alimentos durante años. En un principio esto les funcionó bien, pues gracias a las hormonas de crecimiento, el fruto crecía más rápido y los químicos mantenían las plagas a raya. Sin embargo, en los años 90, los consumidores comenzaron a quejarse por la calidad de los alimentos y a desconfiar de estos métodos de cultivo. Tanto fue así que la industria se vio obligada a enfrentarse a un gran cambio. La solución se encontraba en la naturaleza. Sin la polinización, la agricultura no podría existir. El fruto es el resultado de que el polen se transfiera desde los estambres de una flor hasta el pistilo de otra. Y los insectos cumplen un papel esencial en este proceso. Por esta razón, algunas plantas han desarrollado una serie de características para ser más llamativas y atrayentes. Así se aumentan las probabilidades de que el animal se acerque. Sin embargo, en la agricultura bajo plástico, por muy llamativas que sean las flores, es muy difícil que cualquier insecto llegue a ellas por sus propios medios. Así pues, se ha optado por llevarlos dentro del invernadero. El insecto más indicado para la polinización bajo plástico es el abejorro. Este insecto posee un robusto y peludo cuerpo en el que el polen de las flores se queda adherido con mucha facilidad. Por lo tanto, pueden transportar más polen en cada viaje que otros insectos como las abejas. Son animales sociables que crean comunidades enormes que colaboran entre sí. Pero si uno de ellos escapa del invernadero, no incitará al resto a seguirle. Además, este himenóptero es capaz de reconocer el estado óptimo del polen
solo visitará las flores más fértiles, reduciendo considerablemente el tiempo de trabajo. Gracias a estas características, el abejorro se ha convertido en uno de los protagonistas de la revolución de la industria agrícola. El resultado de esta técnica de polinización es una hortaliza que crece sana y jugosa en cualquier época del año. Pero, ¿cómo se crean estas colmenas de abejorros? Todo el ciclo biológico de estos insectos es reproducido bajo condiciones controladas para obtener colmenas no muy distintas a las que se crean en estado salvaje. Todo comienza en la fecundación. En la naturaleza, esto sucede en otoño, y para el macho significa el fin de su ciclo vital. Sin embargo, a la reina aún le queda mucho por hacer. La mayoría de las colonias de abejorros comienzan con una reina solitaria que se entierra después de la cópula para hibernar. Así pues, en cautividad, se procede a seleccionar estas hembras fecundadas que serán las futuras reinas de la colmena. La hibernación se provoca mediante frío. El insecto relaciona las bajas temperaturas con el invierno y en cuestión de unos minutos pasa a un estado de letargo. Una vez dormidas, se coloca a las hembras en pequeñas cajas independientes con condiciones similares a las que tendrían bajo tierra. Además, se les suministra néctar para su alimentación. En la naturaleza, las hembras emergen de la tierra y comienzan a construir celdas de cera, donde almacenan el néctar y ponen sus huevos. Y nacen las larvas. En la primera puesta nacen las obreras, que se encargan de ayudar a la reina en la alimentación de las otras nidadas y el mantenimiento y reparación de la colmena. En una colmena sana hay siempre una reina fecundada produciendo huevos, unas cuantas obreras adultas, pupas de obreras en formación y larvas. En cautividad, los abejorros han construido la colmena en el interior de una caja de cartón y plástico, preparada para aislar a los insectos del frío y evitar la condensación y la humedad. Como los abejorros aún no disponen de flores para alimentarse, se les debe suministrar una sustancia líquida con alto contenido en fructosa y glucosa, elaborada para aportar la máxima energía y ser fácilmente asimilada. Todo este proceso se realiza bajo luz roja, ya que es el único color que los abejorros no pueden ver. En este ambiente es como si estuvieran a oscuras. Así los trabajadores pueden operar con más facilidad y los abejorros se encuentran en las mismas condiciones que bajo tierra, donde la luz no podría llegar.
Posteriormente, todas estas cajas se trasladan a los diversos invernaderos de Almería. El abejorro es un bioindicador. Su trabajo en el invernadero solo se produce si éste se encuentra en las mejores condiciones de mantenimiento y no se han utilizado productos químicos en las plantas. Los abejorros son animales dóciles que no suelen atacar al ser humano. Así pues, es fácil para el agricultor trabajar en el cultivo mientras estos insectos vuelan libres por el invernadero en busca del polen y del rico néctar que les aporta la suficiente energía como para mover sus grandes cuerpos durante horas. Y en sus viajes de flor en flor, van intercambiando el polen que transportan en sus patas y su cuerpo, haciendo posible la polinización. El ser humano no es el único que se alimenta de los frutos que resultan de la polinización. Algunos insectos viven, se reproducen, comen y mueren en los cultivos, representando uno de los mayores problemas de la agricultura: las plagas. Esto destroza los cultivos y hace imposible el consumo de las frutas y verduras afectadas, haciendo perder a los agricultores mucho dinero y horas de trabajo. En Almería se luchó contra este problema de forma muy drástica, utilizando sustancias químicas que no solo mataban a los insectos, sino que también reducían considerablemente la calidad del producto. El problema salió a la luz cuando en el 2007, en unos análisis realizados a unas partidas de pimientos de Almería, se encontraron residuos químicos no autorizados por la Unión Europea. Más del 50% de los productos químicos utilizados eran ilegales. Productos importados del extranjero, peligrosos para el consumo humano. Habían llegado demasiado lejos. Los consumidores se exponían a un grave peligro para su salud al alimentarse de estas frutas y verduras, y además sin tener conocimiento de ello. Ni siquiera en la actualidad estamos correctamente informados de dónde procede y cómo ha sido tratado lo que comemos a diario. Cuando se hicieron públicos los análisis, se ocasionó una fuerte presión de los países europeos e iniciaron una ofensiva contra los productos agrícolas procedentes de España. Países como Alemania llegaron a cerrar sus fronteras a todo aquel producto cultivado en Almería. Esto se acabó conociendo como la crisis del pimiento. El mal uso de los químicos por parte de algunas empresas podría tener consecuencias catastróficas en la economía, y el cierre de las fronteras fue un duro golpe para la agricultura almeriense. Los desechos de las cosechas que el hombre tiraba sin control eran caldo de cultivo para la formación de nuevas y más resistentes plagas. Y además, era un problema que se realimentaba por sí mismo, ya que las plagas se hicieron más resistentes y cada vez había que utilizar químicos más potentes. Había que cambiarlo todo. Una vez más, la solución se encontró observando la propia naturaleza. El equilibrio lo proporcionan, en este caso, los enemigos naturales de estas plagas. Y uno de estos enemigos es el Navis. Las altas temperaturas a las que se puede llegar en un invernadero cubierto de plástico pueden ser una amenaza para estos depredadores. Sin embargo, el Navis está especialmente adaptado a este tipo de condiciones. Esto lo convierte en un guardián altamente eficaz contra, sobre todo, intrusos como la mosca blanca. Pero las orugas o los pulgones también pueden convertirse en parte de su dieta, llegando incluso a pelearse con miembros de su propia especie por la presa. La crisopa es un insecto capaz de acabar con grandes poblaciones de plagas con una voracidad sorprendente. Una de sus presas favoritas es el pulgón, una de las plagas más comunes,
que absorbe la savia de las plantas mientras transmite enfermedades de una planta a otra. El tremendo instinto asesino de la crisopa solo se manifiesta mientras es larva. Cuando crece se alimenta de polen y sustancias azucaradas de las flores, favoreciendo su permanencia. Otra larva terrible para el pulgón es la de Aphidoletes. Esta inyecta una toxina a las presas que las paraliza y le permite sorber sus fluidos a través de un orificio que les realiza en el tórax. El Nesidiocoris puede alimentarse de varios insectos diferentes como la mosca blanca, el trips o la araña roja. La gran ventaja que presenta este animal es que se reproduce con gran facilidad y durante todo el año, lo que hace que sea uno de los guardianes más numerosos de los cultivos. El Orius es capaz de volar por el invernadero para localizar y capturar a sus víctimas. Se puede introducir en un amplio rango de cultivos y suele matar más presas de las que necesita para alimentarse. Otro de nuestros aliados contra las plagas es la avispa, que parasita a los pulgones introduciéndole sus propios huevos, de forma que la ninfa comenzará a comerse a la presa desde dentro hasta el momento en el que ésta muere y se convierte en una momia o exoesqueleto vacío, del que saldrá la pequeña avispa. Frente a las plagas, el ácaro Swirsky, el guardián más pequeño y capaz de localizar a su presa a larga distancia por los daños que ocasiona, fue junto al Orius y Nesidiocoris la clave para el éxito del control biológico. Son muchas las especies de insectos que combaten a las plagas, y cada día se descubren otras nuevas que pueden ayudarnos con el control biológico sin necesidad de utilizar sustancias químicas. Así pues, científicos y especialistas comenzaron a estudiar a estos animales para poder utilizarlos en los invernaderos, criándolos en cautividad, reproduciendo sus ciclos y modos de vida. Para distribuirlos y esparcirlos por los invernaderos, se les coloca en pequeños frascos acondicionados según el tipo de insecto. Algunos, como los ácaros, son colocados en sobres a los que se les realizan pequeños agujeros para que al colgarlos en la planta, los insectos salgan por sí mismos. Cada uno de los procesos que hacen posible la construcción de un invernadero está optimizado y mejorado para conseguir una cosecha más resistente, poniendo las nuevas tecnologías al servicio de la agricultura. El semillero permite un mayor éxito en el nacimiento de las plantas y hace que ciertas hortalizas de semillas muy pequeñas, como la lechuga, la cebolla o los tomates, puedan lograr un mejor desarrollo en su primer periodo de crecimiento. Más tarde, serán trasplantadas al terreno definitivo. El microinjerto es una práctica que consiste en juntar el tallo de una planta con las raíces de otra, utilizando las características de ambas para conseguir la perfección en sabor, color y calidad, y al mismo tiempo una mayor resistencia a las enfermedades del suelo, y más capacidad de absorción de nutrientes para evitar el uso de químicos y pesticidas. Así se obtiene una planta vigorosa y más longeva, con unos frutos óptimos, con características que no se encuentran en una sola variedad. Esta técnica remedia el problema de la muerte súbita de la planta, que sin ninguna razón colapsaba justo en su máxima producción. En el propio semillero, los guardianes son distribuidos en las plantas. De esta forma, estos guerreros naturales crecerán junto a la planta y llegarán al invernadero listos para defender los cultivos de cualquier intruso. La fruta y verdura crece sana y jugosa, pero aún le queda camino por recorrer antes de llegar a la nevera de nuestras casas.
Primero, los productos son concentrados en centros de manipulación, como las cooperativas o las alhóndigas. A partir de este punto, comienzan una serie de procesos de manipulación, controles y clasificación, en su mayor parte desconocidos por muchos consumidores. Esta ley eficaz en seguridad alimentaria ha supuesto un importante avance para la agricultura, al exigir una mayor responsabilidad a los agricultores, que han de ser transparentes sobre sus métodos de cultivo. La fruta y verdura de los invernaderos almerienses se reúne en la Alhóndiga, donde se subasta y se distribuye a los diferentes mercados españoles y se exporta a Europa. La manipulación consiste en el lavado y limpieza de los frutos, así como la clasificación de los mismos por calibres y colores, colocándolos en envases y etiquetándolos. Después se procede al preenfriado y al transporte, siempre sin romper la cadena de frío. Cada producto es tratado de acuerdo con las necesidades de los mercados de destino, tanto si son nacionales como extranjeros, en líneas de trabajo diferentes y con personal especializado. Nuestras condiciones climatológicas hacen posible cubrir las grandes demandas de los mercados exteriores desde otoño a primavera. A pesar de todo, la ley de trazabilidad sigue sin hacer accesible esta información al consumidor, que cada vez se muestra más interesado y preocupado por consumir productos respetuosos con el medio ambiente y con su propia salud. La publicidad se ha aprovechado de este aumento en nuestra conciencia ecológica, y por ello, palabras como biosaludable, natural y un sinfín de términos similares están a la orden del día, pero no siempre son utilizados correctamente. Tanto el consumidor como los productores desean poder identificar de forma clara qué productos han sido producidos bajo buenas prácticas. Sin saber con qué método se ha cultivado la fruta y verdura que compramos, es imposible reconocer qué productos tienen nivel cero de residuo químico y apoyar conscientemente el control biológico. En la agricultura bajo plástico, el hombre está volviendo al equilibrio natural, puesto que ha comprobado que al romperlo, solo se consiguen resultados inmediatos, que tarde o temprano volverán a convertirse en problemas. Fijándose en las cosas pequeñas, dejando que la naturaleza siga su curso.